Your voice it thunders, the oaks start twisting, the forest sounds with cedars breaking. Ok, hoy entonces estamos iniciando un estudio y una serie de predicaciones en el libro de Jonás. Vamos a estar en este libro durante el próximo mes y medio, prácticamente no va a ser muy largo. Primero, por la razón más obvia, el libro es corto, el libro de Jonás es un libro corto, pero eso no necesariamente significa que uno va a estar en el libro de Jonás poco tiempo, digamos. Podríamos, de hecho, estar, no sé, tener 12, 15 mensajes en el libro de Jonás sin problema, ¿eh? Es un libro riquísimo y es una historia que además es súper cautivante. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó en su infancia, pregunto en la infancia principalmente porque creo que es cuanto más impacta esta historia, haber escuchado la historia de Jonás, ¿sí? Y no sé si ustedes se recuerdan, parece que uno nunca más la olvida, ¿cierto? Es una historia fascinante. Sobre todo, evidentemente, en la imaginación nuestra cuando niños, lo que nos cautiva evidentemente es el tema de cómo la historia de Jonás, de cómo el pez gigante, iba a decir la ballena, pero no sabemos si era una ballena, ¿ya? No sabemos, era un pez, ¿sí? Un pez gigante. Ahora, un gran pez puede ser simplemente un gran animal marino, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. No existía la clasificación de peces mamíferos que existe hoy día, eso es del siglo XVIII, creo, XIX tal vez. Es algo reciente la clasificación que nosotros tenemos de los animales. En los tiempos bíblicos simplemente un pez era un animal marino, así que podría haber sido un kraken, podría haber sido muchas cosas, ¿ya? Lo único que sabemos es que era sin duda alguna un animal grande, lo suficientemente grande para tragarse a Jonás, y que es evidente que el milagro que Dios ejecutó en ese momento, que Dios realizó, es un milagro con todas sus letras, digamos, ¿cierto? Hay algunos que menosprecian la historicidad de este texto bíblico por el simple hecho de que no es posible que a un hombre se lo traiga un pez grande y sobreviva. Pero es un argumento pobre para quienes creemos en un Dios que es soberano, que controla todas las cosas y que tiene control sobre todos los fenómenos naturales, que de hecho Él los legisló. Así que ese no es tema, digamos, para nosotros. Pero sí es importante que ubiquemos el libro de Jonás y la historia de Jonás. Entonces, hoy vamos a simplemente ver una introducción general al libro de Jonás, y luego en los próximos 5 mensajes vamos a ir ahondando en la historia de Jonás parte por parte, y nuestra idea es que podamos ser desafiados por esta historia. Es una historia que tiene muchas capas, ¿ya? Muchas capas, como Shrek trataba de explicarle a Burro, que era como una cebolla. Algunas personas son como un plátano, uno le saca una cáscara y listo, ¿cierto? Entonces, bueno, en el caso de Jonás, el libro de Jonás es como una cebolla, en realidad tiene muchas capas y tiene muchas cosas que uno puede descubrir en el libro, muchas cosas que están en esta historia, más allá de lo obvio y de lo evidente, y vamos a tratar de prestar atención, si no a todas, por lo menos a gran parte de esas cosas que nos enseña el libro de Jonás, ¿ok? Así que vamos a responder 3 preguntas hoy día, porque siempre hay que tener 3. Y aquí sí fue totalmente arbitrario, porque no es algo sacado del texto, sino que es una introducción. Entonces, ¿quién era Jonás? ¿Qué era Nínive como ciudad? Y finalmente, ¿cuáles son los principales temas del libro de Jonás? ¿Sí? Y aquí nos vamos a quedar cortos en esta tercera pregunta, obviamente, porque, como les decía, hay muchas implicaciones. Pero vamos a ver los temas principales que el libro de Jonás busca abordar, ¿ya? Así que nuestra primera pregunta es esa: ¿quién era Jonás? Y por eso leímos Segundo de Reyes 14. Ustedes se fijaron ahí en Segundo de Reyes 14. Es mencionado Jonás. Y es este Jonás, es el Jonás del libro de Jonás. Es Jonás ben Amittai, o Jonás hijo de Amittai. El segundo libro de Reyes nos da un datito interesante, nos habla de qué ciudad era Jonás, de Gat Hefer, ¿sí? Y no nos dice mucho más,
pero sí nos dice que él, esto es muy interesante porque si no tuviésemos este dato del segundo libro de Reyes, capítulo 14, tal vez tendríamos alguna dificultad de dónde ubicar exactamente a Jonás históricamente. Pero aquí está ubicado de manera súper precisa, durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, ¿cómo podemos primero explicar esto? Para algunos de ustedes que ya conocen y están familiarizados con la historia bíblica, esto les va a resultar archiconocido. Pero hay una cantidad no menor de los que estamos hoy día aquí que tal vez no tienen ese conocimiento de la historia bíblica, así que es bueno explicar esto. El reino de Israel, o el reino del Señor, digamos, el reino del pueblo de Dios, de las 12 tribus, en un punto de la historia se dividió en 2 reinos. Y esto ocurrió con el hijo de Salomón. El hijo de Salomón se llamaba Roboam, y el hijo de Salomón no tenía casi nada de la sabiduría de su papá. Esa es la verdad. Y Roboam además se dejó aconsejar mal, por si fuera poco, porque por último él tenía buenos consejeros, pero él no le hizo caso a los consejeros más sabios y más ancianos, sino que él le hizo caso a otros consejeros que no tenían la sabiduría necesaria, y finalmente no escuchó al pueblo. El pueblo estaba... Es muy interesante esto, el reino de Salomón fue un reino muy próspero, pero donde la gente trabajó mucho, y la gente se vio bastante sobrepasada con la enorme cantidad de trabajo que costó levantar a este reino de una manera tan gloriosa como lo fue. Es muy interesante cómo la Biblia es muy realista. O sea, claro, el reino de Salomón fue hermoso, palacios y no sé qué, y mucha prosperidad, y de otras naciones venían reyes a conocer de la riqueza y de la sabiduría de Salomón, pero el costo para la gente común era alto. Trabajar muchísimo, la misma construcción del templo fue sumamente agotadora. Entonces dijeron, oye, queremos pedir que le baje un poco la mano, digamos, ¿cierto? Ya como que 12 horas laborales mucho, bajémosla a 8, y trataron de negociar ahí, ¿cierto? Y entonces los consejeros, que a los que le hizo caso Roboam, lamentablemente le dijeron, no, compadre, tiene que ponerse más duro todavía, ¿sí? Nada de hacerle caso al sindicato. No le haga caso, los sindicalistas siempre ponen problemas. Usted simplemente póngase más duro y dígale, bueno, si trabajaron tanto con mi padre Salomón, conmigo van a trabajar más todavía. Y él pensó que la estaba haciendo de oro. Ese día, de las 12 tribus de Israel, 10 se separaron para formar un reino distinto. ¿Sí? Y quedó solamente en Jerusalén la tribu de Judá, a la cual pertenecía la casta real, digamos, ¿cierto? David, Salomón, etc. Y la tribu de Benjamín. Fueron las 2 tribus que quedaron en el sur. Y en las otras 10 tribus se fueron hacia el norte e instalaron una nueva capital. Esta capital se llamaba Samaria. ¿Bien? Y desde ese entonces el reino de Israel quedó dividido. ¿Sí? Entonces las divisiones en las iglesias no son nuevas. Digo así, para que nos riamos también a veces de las tragedias que reír. Entonces, así que efectivamente lo que ocurre, sin embargo, es un problema, porque ellos escogen a un líder que es Jeroboam, que quedó conocido como Jeroboam I, ¿ya? Después hay otro Jeroboam que no es descendiente del linaje del Jeroboam I, es de otro linaje, pero que va a ser Jeroboam II, que es el del tiempo de Jonás, siglo VIII. Pero aquí estamos hablando de antes de eso. Y lo que ocurre entonces es que, y esto es importante para que notemos un poquito el contexto de Jonás, es que en el reino del norte se instala Samaria como una nueva capital, pero evidentemente para el rey de este nuevo reino de Israel, donde estaban las 10 tribus, ni más ni menos, o sea, la mayoría de las tribus estaba ahí. Pero este nuevo rey tenía un tema político. Estamos hablando de una sociedad antigua, una monarquía que no vamos a decir que no era una teocracia, porque no eran los sacerdotes los que gobernaban, pero la religión cumplía un papel fundamental en Israel y probablemente en cualquier nación o reino de la antigüedad. Entonces era todo un tema que la gente fuera a Jerusalén a adorar. Pero el mandato de Dios era que debían entregar sacrificios donde estaba el arca, y eso era el templo, y eso era Jerusalén. Así que, ¿qué hizo el nuevo rey de Israel? Desobedeciendo totalmente la orden de Dios, construyó un altar alternativo y les dijo, aquí ahora vamos a adorar a Jehová. Y eso trajo consigo con el tiempo otras consecuencias más graves. Esto ya era suficientemente grave porque era una desobediencia abierta a los mandatos que Dios había dado en el tiempo de Moisés,
que los sacrificios debían entregarse donde estaba el arca, en el tabernáculo, que después pasa a ser el templo. Pero obviamente al rey no le conviene que la gente vaya y peregrine, porque esa es la orden para un judío, ¿no? Por lo menos una vez al año debía peregrinar al templo, entregar sacrificio. Evidentemente eso iba a debilitar políticamente su reino. Así que él creó una casta sacerdotal distinta, aparte. Él vino y hizo todo un tema con respecto al altar y creó una religión nueva, pero bajo el nombre de Jehová igual. Y ustedes van a ver que los profetas constantemente están confrontando, y también el libro de Reyes está hablando constantemente de las idolatrías del pueblo de Israel o del reino del norte, siendo que el reino del norte técnicamente, por lo menos en lo formal, ellos decían que adoraban a Jehová. Pero no adoraban a Jehová técnicamente porque empezaron a distorsionar de tal modo la religión que ellos terminaron adorando a un Dios con otras características, otros atributos. E incluso toleraban también hasta cierto punto la adoración a otros dioses como los Baales, que ya eran abiertamente otros dioses. Esto produjo evidentemente todo un problema y el reino de Israel, el reino del norte, terminó apartándose del Señor antes que el reino del sur. Antes que ustedes piensen, el reino del sur fueron los buenos, no. El reino del sur también se apartó. Pero vamos a ver que en el reino del sur duró por un tiempo más el tema de por lo menos mantener la adoración al Señor, y uno ve que como que se van alternando en un punto, ¿no? Como este rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero este rey no hizo lo bueno. Este rey que le siguió sí hizo lo bueno. En el reino del sur es un poco así. Y de repente llega un punto donde empieza a ver, este rey hizo lo malo, este hizo lo malo, este también hizo, y se empieza a corromper el reino del sur también. Pero en el reino del norte, desde el inicio, ya está corrompido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque miren qué interesante, nuestro Dios, el Dios del pacto. Este reino del norte, que desde el inicio está corrompido, y que tú y yo, ¿qué es lo que habríamos dicho? Vaya ellos, se apartaron del Señor, chao. Es allí donde Dios levanta la principal escuela de profetas, en el reino del norte. Con Elías, Eliseo, y muy probablemente, esto ya es un poco especulativo, pero Jonás es de los primeros profetas. Muy probablemente Jonás fue incluso alumno de Eliseo. ¿Sí? Y esto es súper interesante, porque cuando hablo de una escuela de profetas, lo estoy diciendo literalmente, ¿ya? Eliseo tenía en su casa una escuela de profetas. Y junto con otros profetas experimentados enseñaban a profetizar. ¿Y qué significa enseñar a profetizar? Les enseñaban principalmente teología, les enseñaban a leer la Torá, les enseñaban a interpretar la ley, para que ellos pudieran interpretar las circunstancias contemporáneas suyas del pueblo a la luz de la ley, y así invitar al pueblo a volver a la palabra del Señor. ¿Se fijan cómo no basta con tener un don? Hay que capacitarse también. ¿Se fijan? Así que Eliseo literalmente lo que tenía ahí era un seminario, ¿sí? Un seminario teológico, ¿sí? Y se produjo entonces esta escuela de profetas en el reino del norte. Y de allí era Jonás. Así que Jonás era lo que podríamos, usando categorías más modernas, Jonás era un profeta profesional. Era de oficio profeta. Estudió para eso y se dedicaba al oficio profético. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, que es lo que leímos. Entonces, ¿quién era Jonás? ¿Cierto? Ya yendo de lleno a nuestra primera pregunta. Repasemos ese texto, ¿sí? Así que ahí lo tenemos, exacto, desde el 23, segundo de Reyes 14, desde el 23. Nos dice: cuando era el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, en el reino de Judá, ¿se fijan? Nos cuenta primero qué estaba pasando en el reino de Judá. Era el año 15 de Amasías, eso en el reino de Judá, donde están los descendientes de David. Mientras eso ocurría, en el norte, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria, la capital del reino del norte, por 41 años. Fue un reinado largo, más o menos, sí, pero un reinado bastante normal para los reinados de la época. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor. Entonces aquí los autores inspirados por el Espíritu Santo nos dejan clarísima la película al tiro. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor.
sea, se siguió la tónica de todos los reyes del reino del norte. Pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, el Jeroboam primero, hizo pecar a Israel. Un altar alternativo, una teología que no se basaba en la Torá, o una distorsión de la Torá, de hecho, que eso era básicamente la religión que tenían en el norte, y que después terminó siendo la religión de los samaritanos. Ya vamos a entrar en eso. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Pero dice en el 25, miren, él fue quien restableció las fronteras de Israel. Cosas buenas ocurrieron, sin embargo, en el reino de Jeroboam. Se fijan que nosotros realmente simplificamos demasiado el tema. Si Jeroboam fue un rey desobediente a Dios, entonces le fue mal en todo lo que hizo. No fue así. Jeroboam hizo cosas que fueron aciertos y hizo cosas que fueron buenas para Israel. Y una de ellas fue esta. Restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de ¿quién? De Jonás, de su siervo Jonás ben Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Con la recuperación de ciertos territorios que habían sido quitados por causa de pueblos paganos que habían alrededor, con la recuperación de esos territorios, Jeroboam II también le permite nuevas oportunidades a su pueblo. Pensemos que aquí son sociedades fundamentalmente agrarias y el solo hecho de tener más tierras ya implica también mayores posibilidades de prosperidad. Y de hecho el reino de Jeroboam II se caracterizó por ser un reino o un periodo, ¿cierto? Un reinado de prosperidad económica para el reino del norte. Esa prosperidad económica evidentemente condujo a los corazones idólatras de Israel a volverse arrogantes, avaros y opresores. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, con otros profetas que van al norte a profetizar, como el profeta Amós. Tenemos una serie sobre Amós, a todo eso. Fue hace como 2-3 años atrás, así que si quieren mirar ahí en el YouTube, lo ven. Pero el profeta Amós tuvo que enfrentar esta realidad de que en el reino del norte sí había prosperidad económica, pero a costa de una masa de personas grandemente oprimidas. Y entonces Dios hace que Amós salga del sur, porque Amós era de Judá, para que viaje hasta el norte a confrontar a los ricos y a los poderosos del reino del norte para decirles que ellos están pecando, porque es pecado prosperar económicamente a costa del empobrecimiento de los otros. ¿Usted sabía eso? Eso está en el Antiguo Testamento, así en un libro cualquiera. Entonces, es pecado eso. Está bien generar riqueza y que todos podamos disfrutar en mayor o menor medida, obviamente según la medida de cada uno, pero poder disfrutar de esa prosperidad. Pero aquí lo que estaba ocurriendo es que había un poco grupo de ricos y poderosos que prosperaban a costa de incluso endeudar a los pobres, al punto que hubo gente que terminó vendiendo a sus hijos como esclavos por causa de un par de sandalias. O sea, los intereses habían sido tan altos que él ya no podía más pagar la deuda y tuvo que entregar a sus hijos como esclavos por un par de sandalias. ¿Me siguen? Entonces este tipo de opresión, que es pecaminosa, profetas como Amós fueron a confrontarla al reino del norte. Así que nosotros sabemos por causa de esto que sí hubo un periodo y un momento de cierta prosperidad en Israel que después terminó distorsionándose en una gran desigualdad, ¿sí? Como suele suceder en la historia de las naciones. Y aquí ocurrió eso también en el reino del norte. Pero en un primer momento, el recuperar esos territorios fue una buena noticia para todos. Había más territorio, había más posibilidades de trabajar, había más posibilidades de sembrar, de cosechar. Miren que llegó hasta el mar, recuperó, o sea, posibilidades de pesca, en fin, diversificación de la producción. Era muy interesante lo que producía esto. ¿Quién fue el que profetizó? Jonás. Y aquí yo creo que ustedes piensen en esto. Porque son varios los eruditos bíblicos que a partir de este texto segundo de Reyes nos presentan un dato muy interesante acerca de Jonás. Que muy probablemente Jonás era un profeta de gran celo patriótico. No vamos a llamarle nacionalista, porque la palabra nacionalista tiene connotaciones ideológicas complicadas hoy día, ¿sí? Pero podemos hablar de un profeta con un gran celo patriótico. Amaba a Israel. Él sabía que Israel era el pueblo escogido del Señor, era el pueblo con el que Dios había hecho un pacto. Y él decía, lo que Dios pueda hacer y lo que Dios vaya a hacer para prosperar a Israel, eso me alegra y yo quiero ser un profeta que hable y anuncie esas cosas. Y Jonás tuvo un inicio de su carrera como profeta en esos términos. Un profeta que realmente
incentivaba y de alguna manera amaba el hecho de que Israel pudiera prosperar. Y aquí efectivamente, esta fue una manera de aliviar hasta cierto punto a los israelitas. El Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Así que esto es lo que ocurre durante el periodo de Jeroboam, y aquí es donde está la profecía de Jonás, y esta es la característica de Jonás. Un profeta que tiene gran celo y amor por el pueblo del Señor. Un gran celo y un gran amor por Israel. Sí, Israel está en gran medida apartado, de acuerdo, pero no se olviden un detalle. Elías, una o dos generaciones antes de Jonás, no es mucho antes. Elías ya le tocó ver cómo el pueblo de Israel se desviaba para adorar a Baal. Y Elías se desanimó a tal punto que él pensó que estaba solo adorando a Jehová. ¿Conocen ese episodio? Y Elías dice, no, solo yo te sirvo, Señor. Toda esa manga de incrédulos, de infieles, de idólatras, y solo yo que te sirvo. Y el Señor le dijo, no, calmado ahí, paremos ahí, Elías. Paremos ahí, porque en realidad hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Sí? Entonces, es interesante notar que en el reino del norte, si bien los reyes, en general los poderosos y en general tal vez la mayoría del pueblo estaban desviados tras la idolatría, no era el caso de todos. Entonces ese también es un tema y una motivación para Jonás de hacer su trabajo y su labor profética en ese contexto. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué era Nínive? Nínive era una ciudad, pero una ciudad grande, tutto grande, ya que para seguir con la tónica del día, ¿no? Tutto grande. Y Nínive era una ciudad que en realidad, y ahí donde hay varios temas con respecto a los que estudian estos temas bíblicos y de la arqueología, de la geografía bíblica, al parecer Nínive estaba constituida también de otras ciudades menores que estaban alrededor de ella. Por lo tanto, cuando se habla de Nínive, está estrictamente lo que es la Nínive en sí misma, y está también estas ciudades que estaban alrededor de Nínive y que también formaban parte, por así decirlo, de la Gran Nínive. La Gran Nínive. Y eso es lo que nosotros vemos a donde Jonás fue enviado a predicar, a la Gran Nínive. ¿Y qué era Nínive? Para que nos hagamos un poco una idea. Se dice, y creo que es en gran medida cierto, se dice que el cómo se funda una ciudad es muy determinante o cumple un papel muy importante en las características que esa ciudad va a tener de ahí para adelante. Eso dicen, ¿eh? Y Nínive fue fundada muy al inicio de la historia de la humanidad y aparece el relato de su fundación en Génesis capítulo 10. Y es fundada junto con otras 2 ciudades más, como les decía, con otras ciudades, por así decirlo, satélites, digamos. Es fundada por un hombre llamado Nimrod. ¿Tal vez usted no oído hablar de Nimrod? Un disco de Green Day, dirán ustedes. Pero no solamente un disco de Green Day, fue un rey. Fue un rey poderoso, y es muy interesante porque la Biblia lo describe con los siguientes términos. Dice que él fue poderoso cazador delante de Jehová. Y uno lee eso y dice, oh, Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová, qué bonito. Pero en realidad hay un tema con la traducción, porque en el hebreo lo que está diciendo ahí con delante de Jehová, no es como que él cazaba delante de Dios y Dios le decía, qué bien, mi hijo Nimrod. No, en realidad la idea de delante de Jehová es la idea de confrontando a Jehová, enfrentando a Jehová. O sea, era un poderoso cazador que se oponía a Jehová. Por lo tanto, era alguien que, por decirlo de alguna manera, blasfemaba abiertamente contra Jehová, no le importaba la ley de Jehová y no tenía temor de Jehová. Más interesante aún es que algunos también afirman que la palabra cazador, y eso ya es un poquito más especulativo, pero hay un tema interesante, de que la palabra cazador no se refiere probablemente a que cazaba animales, sino que cazaba personas. O sea, él, junto con su ejército, acostumbraban salir a merodear, y donde ellos encontraban alguna tribu o un clan que estaba viviendo, ¿cierto?, de manera nómade o lo que sea, los atacaban, los saqueaban y los tomaban como esclavos, a los que no mataban. Eran cazadores de personas.
Interesante, ¿no? Una práctica que ustedes saben que existía en la antigüedad y que al parecer Nimrod le inauguró. ¿Sí? O sea, podemos hablar que si Nimrod, con estas características violentas y sin temor de Jehová, es el que funda Nínive, eso marca de alguna manera la historia de Nínive, en gran medida, y la arqueología así lo ha comprobado. Cuando nosotros estamos hablando de Jonás, ya estamos hablando en el siglo VIII antes de Cristo. Pasaron varios siglos de la fundación de Nínive. Nínive ha crecido, ha prosperado, y ahora es la capital del imperio asirio. Los asirios eran un pueblo reconocidamente violento, incluso para los términos de la antigüedad. En la antigüedad la violencia era un tema normal y común, las guerras, ok. Pero los asirios eran reconocidamente violentos en el contexto ya violento de la antigüedad. Tanto así que Israel, ¿cierto?, registra algunas de estas cosas y están registradas en el Antiguo Testamento. Los asirios, una generación después de Jonás, yo sé que aquí me estoy adelantando, van a terminar incluso destruyendo el reino de Israel. Pero esto todavía aquí no ha ocurrido. ¿Sí? Cuando está la historia de Jonás, todavía eso no ha ocurrido. Pero los asirios van a terminar destruyendo, pero no lo hacen de un día para el otro. Lo que ellos hacen es que cada cierto tiempo, siguiendo la costumbre de su padre Nimrod, salían a merodear por las aldeas y ciudades cercanas y saqueaban lo que podían. Y después se volvían a su reino, más ricos, a causa de estas campañas militares que ellos hacían, que no tenían otro propósito sino saquear a otros pueblos. Pero llega un punto donde los asirios ya no solamente saqueaban otros pueblos, sino comenzaron a anexarlos a su imperio. Y terminó finalmente ocurriendo eso con Israel. Mataron hombres, mujeres y niños, ancianos, de todo tipo de personas. Mataron muchísima gente. Y a las pocas mujeres que dejaron viviendo en Israel, los soldados asirios las violaron con el propósito que ellas se quedaran embarazadas de ellos, para que tuvieran hijos mitad asirios. Y de ahí surge la raza de los samaritanos, que está en el Nuevo Testamento después en los tiempos de Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y que Jesús muestra una especial compasión hacia los samaritanos. Y un detalle interesante, y los samaritanos muestran tener más fe que los judíos. Se las dejo ahí, está en el Evangelio de Juan eso. Entonces, pero eso mucho tiempo después. Entonces yo aquí me adelanté. Ahora, aquí en el siglo VIII, ¿quién eran los asirios? Demuestra un botón. Voy a decir algo terrible, pero esto está relatado en el Antiguo Testamento. Esto es un relato que está en la Biblia y que, por si fuera poco, fue comprobado por medio de tablillas y estos descubrimientos arqueológicos. Los asirios tenían algunas costumbres muy bizarras. Y una de ellas era que cuando ellos invadían una ciudad o saqueaban una ciudad, se veía una mujer embarazada, le abrían el vientre, le mataban al bebé delante de ella y ella la dejaban desangrándose delante de su bebé hasta la muerte. Ese era algo tan inusitado, una forma de violencia tan terrible incluso para esa época, que queda registrado en varios lados, digamos. Hubo un tiempo donde la gente, porque siempre cuando hay que desprestigiar a la Biblia, hay algunos que les encanta desprestigiarla al tiro. No, es una exageración, no puede ser. Hasta que los descubrimientos arqueológicos comprobaron que efectivamente hay registros en muchos otros lugares de este tipo de crueldad de parte de los asirios. Entonces esto es solo como una muestra para entender el tema de cómo los asirios eran con los pueblos a su alrededor. Salían, saqueaban, volvían a sus ciudades más ricos. Salían, saqueaban, volvían a sus ciudades más ricos, hasta que llegaba a un punto de terminar finalmente destruyendo a esos otros pueblos y anexándolos a su imperio. Así fue básicamente como los asirios fueron haciéndose y terminaron siendo un poderoso imperio. Pero Nínive era una ciudad. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como obvio, ¿no? Pero Nínive era una ciudad. O sea, Nínive era un lugar donde había diversidad en términos comerciales, en términos culturales. Como toda ciudad, era una ciudad que tenía muchas cosas allí interesantes. Templos, actividades productivas de todo tipo. Y esto es lo que nosotros vemos que ocurre en Nínive. Nínive era, por lo tanto, una ciudad importante y de la cual dependían también, les gustara o no, pero dependían muchos otros pueblos a su alrededor, ¿sí? Su economía dependía de la riqueza y la prosperidad de Nínive, como ocurre hoy día con las grandes ciudades en general. Así que esto es Nínive. Ahora, juntemos estas dos cosas por ahora. Jonás, el profeta patriota. Nínive, la ciudad cruel y sanguinaria. Y Dios viene y le dice a Jonás: Jonás,
levántate y ve a predicar a Nínive. Ustedes dirán, sí, pero Dios le dice, Jonás, anda y dile a Nínive que será destruida. Pero Jonás se formó en teología en la escuela de profetas, ¿sí? Él tuvo como profesor a Eliseo, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Él conocía la ley y conocía el contexto general de la Escritura. Y usted también debe estar atento al contexto general de la Escritura. Cuando Dios envía un profeta a una ciudad o a una persona, es para darle una oportunidad de arrepentimiento. Sí, incluso cuando Dios manda a ese profeta a decirle cosas duras. Pero por lo menos al enviarle al profeta le está diciendo, tienes una oportunidad para arrepentirte. El solo hecho de enviarle al profeta es una oportunidad para arrepentirse. Les presento un contraste muy claro en la Biblia. Sodoma. Dios no envió ni un profeta a Sodoma. Dios solo envió un par de ángeles a sacar a Lot. ¿Por qué? Porque para Sodoma no había oportunidad de arrepentimiento. Iba a ser destruida sí o sí. ¿Se fijan? Y entonces Jonás, que había hecho la tarea, ¿cierto? Había entregado los mapas conceptuales, en teología sistemática 1 y 2. Entonces, Jonás, ¿cierto? Que ya había hecho y que se había sacado buena nota, Dios le dice, anda Nínive a profetizar. Jonás entendió el tiro de qué se trataba. Yo conozco al Señor, Él es compasivo y misericordioso. Los ninivitas son unos desgraciados, yo los quiero todos muertos. Pero anda que en una de esas se arrepientan. Jonás, es muy interesante la ironía del texto, ¿no? En el original está dicho así. Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate y anda a Nínive. Versículo siguiente dice, y Jonás se levantó y fue a Tarsis. Es muy interesante la ironía, ¿sí? Entonces, ya varias veces hemos comentado con respecto al humor en la Biblia, y aquí efectivamente está dicho con esa ironía, es a propósito, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que Jonás desobedece abiertamente a Dios, pero yo me pregunto si no lo harías tú, si no lo haría yo, si Dios a ti te enviara a predicar justo a esa persona que tú aborreces. Anda y háblale de mí, háblale del Evangelio, háblale de Cristo. Porque mire, nosotros podemos entusiasmarnos y decir, no, sí, yo quiero consagrar mi vida al Señor y yo quiero que Dios me use, quiero que Dios me envíe. ¿Sí? Están nuestras amigas aquí de Movida, que más ratito van a hablar, ¿sí? Entonces, podemos ir al campamento Cima, que organiza Movida todos los años. Y voy al campamento Cima y ahí yo paso adelante, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y el Señor dice que viene, aquí un corazón dispuesto. Y viene y te manda justo a la gente que tú odias. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Gary, predícale a Messi. Por ejemplo. ¿Sí? Gerson anda a predicar a la sede central del Partido Comunista. Bastián, usted va a la Fundación Pinochet. Lo lindo de esta congregación es que hay una diversidad, ¿sí? Así que podemos hacer, las bromas son infinitas. Pero ustedes me entienden la idea, ¿no? O sea, que Dios me envía a predicarle justo a esa gente que por ningún motivo yo quisiera arrepentimiento para ellos, digamos, ¿sí? Y eso es lo que justamente ocurre con Jonás. Jonás es un profeta con un celo patriótico muy grande, y no un celo patriótico gratuito, es un celo patriótico que de alguna manera también tiene que ver con el entendimiento de que Israel es el pueblo escogido y el pueblo del pacto. Si tampoco es tan gratuito, ¿me entienden? Y de repente que vaya a la peor nación, o sea, habían tantas, los fenicios, había muchas otras naciones que eran más piolas. Pero ir justo a los asirios, que les gustaba merodear por el reino del norte de Israel, saquear. De hecho, de ahí tenemos la historia de Naamán, el probable profe de Jonás, que fue Eliseo, se enfrentó con un general asirio, que era Naamán. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Y Naamán tenía una muchacha esclava, una niña hebrea, que era de Israel. Y que no nos dice más detalles, solo dice que en una de sus campañas, muy probablemente como eran las campañas de los asirios, tremendamente destructivas, él vino y tomó a esta niña como esclava para llevársela a su esposa de regalo. Eso fue lo que hizo Naamán. No conocemos el nombre de esta niña, pero sabemos que ya
Antes de este episodio, en el tiempo de Eliseo, ya había en ese tiempo la costumbre entre los asirios de ir a merodear por el reino del norte a saquear ciudades. Entonces, evidentemente, Jonás conoce bien a los asirios, sabe quiénes son y está puro esperando el día que Dios va a destruir a Nínive. ¿Sí? Y es interesante notar una cosa. Hay otros profetas que profetizan la destrucción de Nínive. Y según los eruditos bíblicos, algunos de esos profetas profetizaron esa destrucción antes de este episodio de Jonás. Solo que no la profetizaron a los ninivitas, la profetizaron a Israel, como consuelo para Israel. Un día yo, Jehová, voy a destruir a Nínive. Y de hecho Dios lo hizo, pero mucho después. Pero a esta generación, a la generación de Jonás, Dios tenía un propósito. Dios quería salvarlos. ¿Podemos entender lo que Dios hace? No es tan sencillo, ¿no? Porque para nosotros las cosas son simples. Y cuando digo simples, quiero decir complejas. Porque en realidad complejizamos las cosas con nuestras simplificaciones burdas. Y venimos y decimos, no, es que si ellos son personas que yo aborrezco, entonces Dios también debe aborrecerlos. Esa es la manera segura de saber que tú estás adorando un ídolo. ¿Sabes cuál es? Si tú piensas que Dios odia a la gente que tú odias. Te lo dejo ahí, como dato. Entonces yo voy a pedir a 2 personas, a 2 voluntarios. Van a pasar aquí adelante y vamos a leer el libro de Jonás, para ya ir caminando hacia el final. ¿Bien? Entonces usted está con su Biblia ahí, acompañe la lectura. ¿Ya? Gabriel va a leer los capítulos 1 y 2, Alejandra los 3 y 4. ¿Por qué los vamos a leer así? Por una razón bien sencilla. Jonás está compuesto de 2 escenas. La primera escena la va a leer Gabriel, la segunda escena la va a leer Alejandra. Entonces prestemos atención, porque ustedes se dan cuenta que las 2 escenas son muy parecidas si uno está atento. ¿Ya? Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de esto, de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues el mismo que se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?
Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus ojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Gracias. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una grande ciudad y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la reconoció todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Enojo de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Así que este es el libro de Jonás, ¿sí? Les dije que era cortito. Y los temas son muchos, pero yo diría que sin duda alguna un tema central en el libro de Jonás es la compasión. La compasión es sentir el dolor del otro en mi propio corazón. Es sentir el dolor del otro y comprender su dolor. Y de alguna manera también buscar, por lo tanto, tener esta muestra concreta también de misericordia hacia aquel que está sufriendo o hacia aquel que está, tal vez, aunque no esté sufriendo literalmente de que él esté percibiendo su sufrimiento, pero sí
que me permite a mí ponerme en el lugar de esa persona que está tomando malas decisiones o que está haciendo algo mal y buscar de esa manera mirarla con gracia. La compasión es el gran tema del libro de Jonás, como les decía. Y evidentemente, si el protagonista de este texto, que de hecho lo es Dios, entonces es evidente que la compasión de Dios es el tema central aquí. Primeramente, nosotros vemos la compasión que Dios tiene hacia los paganos, ¿sí? No solamente en venir y decirle a Jonás, anda y anuncia a Nínive. Vamos a darle una oportunidad a Nínive. Esto choca profundamente a Jonás, pero efectivamente muestra la enorme compasión de Dios con la cual cierra el libro, cuando el libro nos dice que cómo no iba yo a compadecerme de una ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su izquierda de su derecha. Muchos intérpretes dicen que ahí se está refiriendo a niños pequeños, que no distinguen su izquierda de su derecha. Entonces estamos hablando de 120.000 niños, se habla de una población aproximada de 600.000 personas en la ciudad de Nínive, por lo tanto, sí, en total. Y además mucho ganado, dice, muchos animales. Muy bonito eso, ¿no? Y dice, no solo hay niños y hay muchos animales en esas ciudades. Entonces es interesante lo que le está diciendo Dios a Jonás. Le está diciendo, sí, hemos conocido todos nosotros la crueldad y la maldad del guerrero ninivita, del guerrero asirio. Pero ¿qué hacemos con todos esos niños que no distinguen su izquierda de su derecha? ¿Y qué hacemos con todos esos animales? Le dice Dios. ¿Sí? Que evidentemente son parte de la gloria que Dios desplegó en su creación. ¿Sí? Es muy interesante esto. Así que aquí hay una compasión evidente de Dios. Dios es compasivo, y es compasivo con los paganos, es compasivo con aquellos que nosotros no tendemos a ser compasivos con ellos. Dios es compasivo con ellos, ¿sí? Y es muy interesante que en este solo hecho ya se da un adelanto de lo que va a ser la predicación a todas las naciones en el Nuevo Testamento, cuando Jesús envía a sus discípulos en la Gran Comisión. Entonces aquí ya hay un adelanto de lo que va a ser el tiempo que hoy nosotros nos corresponde vivir, que es el de anunciar el Evangelio y anunciar el carácter de Dios y el amor de Dios también a todas las naciones. Ya hay un adelanto aquí en Jonás. De alguna manera nosotros podemos decir que Jonás es este primer misionero transcultural, que como misionero, y aquí entro en lo segundo, era muy poco compasivo. Si el tema central aquí es la compasión, ¿qué podemos decir sobre la compasión de Jonás? Jonás no tenía compasión. Jonás era cero compasión, podemos decir, o casi cero. Jonás no tenía compasión de los ninivitas. Jonás no le importaba nada. Nosotros vemos que Jonás, cuando finalmente él hace la predicación, él la hace de mala gana. ¿No les llama la atención eso? Es un pésimo misionero. Porque miren, el texto dice así en el capítulo 3, literalmente, y esto está en la Reina Valera. Nínive era una gran ciudad, dice, como de un día, tomaba un día entero recorrerla. Obviamente se refiere a la gran Nínive. Tomaba un día entero recorrerla. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Entonces, versículo siguiente. Y Jonás la recorrió Nínive era una gran ciudad de 3 días para recorrerla. Ahí sí. De 3 días para recorrerla. Y lo que hizo Jonás fue recorrerla en un día predicando. ¿Entienden lo que está diciendo, no? Jonás fue corriendo. Jonás atravesó corriendo Nínive y iba anunciando así como rápido. Arrepiéntase que va a destruir, Dios va a destruir esta ciudad. La maldad de usted, ya, y se iba para la otra, ¿sí? Era como ese compadre que le dan un tiempito corto, le dan trabajo, ¿se acuerdan? Rosa de Eric. Era como así, ¿cierto? Entonces, Jonás literalmente hizo su predicación de una manera pésima, ¿sí? O sea, les aseguro que es el misionero en el cual usted no quiere invertir. Este es el misionero en el cual usted ni ninguna iglesia debería invertir. ¿Y saben lo que pasó con este misionero? Se le convirtió la ciudad entera. ¿No les parece maravilloso el Señor? ¿Y cómo Él hace su obra soberanamente? Entonces, nosotros vemos que
Jonás no es un tipo especialmente compasivo. Y de hecho nosotros lo vemos, además que él tiene esta cosa extraña, acuática, de los que han conocido la gracia del Señor. Porque él viene, él sabe que está desobedeciendo, agarra el barco, se sube al barco, empieza una tormenta que es evidentemente por causa de él. ¿Y en qué está él? Durmiendo. Todos los marineros desesperados y Jonás durmiendo. Son estas paradojas de los que hemos conocido la gracia, ¿cierto? Y ahí él está ahí en abierta desobediencia, pero está muy tranquilo, gracias. Y entonces va el capitán a despertarlo, oye. Y aquí veo, todos clamaban. Y fíjense, todos los otros tripulantes de la nave eran paganos. ¿No les parece interesante? Según una antigua leyenda judía, ellos decían que en esa nave, en ese barco que iba a Tarsis, estaban representadas una persona de cada una de las naciones de la antigüedad. Eso obviamente es una leyenda, pero entretenido, ¿no? Si es que fue así o no fue así, una cosa sí es evidente en el texto, eran paganos. Y entonces viene y le dice, estamos cada uno de nosotros clamando a su Dios, y tú levántate y clama. Ahora, nosotros si logramos entender lo que está ocurriendo, porque Jonás baja a Jope, que es el puerto, y toma una nave que va a Tarsis, y Tarsis está ubicado en lo que actualmente es la península ibérica, estrecho de Gibraltar, dicho de otra manera, donde terminaba el mundo en esa época. O sea, literalmente Jonás estaba yendo al fin del mundo con tal de no obedecer a Dios. ¿No es como tú y como yo, Jonás, un poco? Más que un poco, ¿no? Cuando no queremos hacerle caso a Dios, ¿qué hacemos? Nos vamos a la Tarsis. Es interesante, ¿no me parece? Podríamos incorporar ese dicho ahora nosotros, ¿no? ¿Sí? Ándate a la Tarsis. Si tú entiendes bien la Biblia, es gravísimo. Así que lo que hace Jonás es irse, ¿cierto? Y en este contexto Dios viene y lo atrapa en una tormenta y no lo deja irse. No lo deja irse, no hay cómo. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren qué interesante, miren los marineros, paganos. Él viene y les dice todo. Pasa esto, después de que echaron suertes, ¿no? Es interesante porque vamos a echar suertes, como paganos, po. Veamos quién fue. Y tal vez Jonás pensaba, ay, no voy a salir nada yo, en una de esas me salvo. Pero Dios, que es soberano, usó la suerte de los paganos para decir que era él. Él es, ya, ¿qué hiciste? Y Jonás entonces suelta todo y dice, pasa esto, dice esto. ¿Y qué podemos hacer? Láncenme al mar, les dice Jonás. Y miren, los paganos no lo lanzan al mar. Ellos tratan de evitar tener que lanzarlo al mar. Los paganos del barco se muestran más compasivos que Jonás, el creyente. ¿Sí o no? ¿No es Jonás un poco como usted y como yo? Estos creyentes sancochados. ¿No somos así nosotros? Hablamos, proclamamos como Jonás, hasta predicamos. Pero ¿cuánto de esa compasión de Jehová vivimos? ¿Sí o no? Ah, me fallaste, nunca más serás mi amigo. Una frase muy cristiana, ¿no? ¿Cierto? Este tipo de cosas me pasan a mí, y probablemente tú puedes dar ejemplos de cosas que te pasan a ti donde mostramos poca compasión a pesar de ser hijos de Dios. ¿Y qué está pasando con Jonás? Y ellos entonces, los paganos, tratan de evitar tirar a Jonás al mar, pero ya cuando se vuelve inevitable porque la tormenta empeoró, lo lanzan, se calma el mar y los paganos se ponen a adorar a Jehová. Este sí que es misionero, ¿no? ¿No les parece o no? Yo lo encuentro increíble, ¿sí? O sea, ni William Carey en toda su gloria, ¿sí? El tipo así terminaba convirtiendo a la gente como si nada. ¿Me entienden? Obviamente no los convertía a él, nosotros sabemos, el Señor es el que convierte, pero ¿se fijan qué potente esto? Entonces nosotros vemos la compasión, la falta de compasión de Jonás. Vemos que los paganos se portan mejor que Jonás en toda la historia. Porque después él va a Nínive y anuncia, y todo, incluso el rey de Nínive, se terminan arrepintiendo y pidiendo perdón al Señor. ¿Y Jonás en qué está? Está allá afuera de la ciudad, sentado en una colina, esperando a ver que el fuego caiga. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes perciben, pero el texto está lleno de ironías, y de ironías riquísimas que muestran cómo es tu corazón y cómo es el mío.
La falta de compasión que nos caracteriza a los que hemos conocido al Jehová compasivo. Y aquí es donde viene lo interesante. La compasión de Dios es tan grande que hace algo que ahí sí yo creo que muchos de nosotros seguro no haríamos. Dios es tan compasivo que incluso tiene compasión de la falta de compasión de Jonás. ¿No les inquieta eso? Porque nosotros venimos y decimos, no, en esa iglesia no tienen compasión, no quiero saber más de esa iglesia. ¿Cierto? Pero Dios tiene compasión de su iglesia poco compasiva. Dios tiene compasión de la falta de compasión de su iglesia. Y vemos que le da 2 lecciones maravillosas, por lo menos. ¿Les parece hermosas las lecciones de Dios? En una, con un ser marino que no sabemos qué era. Ballena, tal vez, ¿cierto? Nos quedamos con la ballena por causa de Pinocho, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pinocho, Gepetto, ¿saben de lo que estoy hablando, no? Bien, entonces, y nos quedamos con la idea de una ballena. No necesariamente era una ballena, no sabemos si era efectivamente una ballena, pero era un gran pez. O sea, era un gran ser, monstruo marino. Entonces, Dios usa la naturaleza. Y en la segunda lección de Dios, una planta y un gusano. ¿No les parece maravilloso cómo Dios enseña? ¿Lo encuentran o no? A mí me inquieta, me inquieta en un sentido muy positivo, digamos así. Me impacta profundamente que cuando Dios tiene que enseñarte algo, Él lo va a hacer como sea. Y Él va a usar lo que sea. Y aquí, con Jonás, le usó un pez y después una planta y un gusano. Corta. Porque Dios es Dios. ¿Me entienden? Él es soberano. Pero aquí es donde viene lo interesante, que es lo último que yo quisiera destacar hoy día. Hay muchas cosas que podemos destacar de este libro, como decía, pero lo vamos a ir explorando en los próximos 5 mensajes. Pero la historia de Jonás, como yo les decía, tiene 2 escenas claras. La primera escena, capítulos 1 y 2, la segunda escena, capítulos 3 y 4. Ambas escenas parten casi exactamente igual. Jehová le da una orden a Jonás. Y en la misma orden, ve a Nínive y dile que la destruiré. En el segundo caso, ve a Nínive y dile lo que yo te voy a decir. Pero era fundamentalmente lo mismo. Luego nosotros vemos que lo que ocurre es que hay paganos en la historia. Y los paganos reaccionan mejor que Jonás. ¿Se fijaron en eso? Y después Jonás habla con Dios. ¿Se fijan que son paralelas las 2 historias? Solo que en la primera, que él habla con Dios, cuando está en el vientre del pez, es una oración, un salmo. En el segundo caso, es una oración también, hablar con Dios, pero se está quejando. Era esto lo que yo decía, que tú eres un Dios misericordioso, compasivo. Esto justamente por eso yo no quería venir a predicar, porque yo sabía que 2 cosas iban a ocurrir, probablemente las 2 cosas que molestaron profundamente a Jonás. Primero, yo creo que los asirios no merecen arrepentimiento ni salvación. Son un pueblo despreciable. ¿Quién para ti es despreciable? ¿Quién para ti no merece el amor de Dios? ¿Te puedes pensar en eso? Si algo nos enseña la historia de Jonás, es a no tener ese tipo de prejuicios. La segunda razón, me dejaste mal parado como profeta, po. En 40 días Dios los va a destruir. Y como se arrepintieron, Dios decidió no destruirla. Mire qué lindo. ¿Cómo queda mi ministerio ahí? Aquí yo me pongo un poco en el lugar de Jonás, ¿eh? Como pastor. Oye, el ministerio de Jonás quedó cuestionamiento, po. ¿Sí o no? Acuérdense que antes de eso, él le había dicho al rey Jeroboam II, rey Jeroboam II, arme a sus soldados, arme sus carros, vaya a conquistar, a reconquistar esas tierras que nos quitaron los paganos, que van a ser suyas. Jeroboam II armó los carros, fue y la conquistaron. ¿Para quién era Jonás? Era exitoso ministerialmente, ¿no? ¿Me entienden o no? Todos entraban en su canal de YouTube. ¿Sí? Él no tenía así 50 likes ordinarios. No, 100,000, 150,000 likes. ¿Sí? ¿Me entienden? Ese era Jonás en Israel. Y de repente ahora Dios le dice, ahora anda a Nínive. Y allá dile, y en 40 días... Y no lo destruyó en 40 días. Entonces es muy probable que estas 2 cosas molestaran profundamente a Jonás. Que tuviera compasión de gente que le aborrecía, primero. Y lo segundo, que su trabajo profético quedara en entredicho porque no se cumplió lo que él dijo. Ahora, no se cumplió. ¿Por qué? Porque la gente se arrepintió. No fue por cualquier motivo, es porque se arrepintieron y Dios fue compasivo. No sé si les parece interesante que estas 2 escenas
me recuerdan a una parábola de Jesús. Una parábola de Jesús que se parece mucho a esto, porque se trata de un hombre que tiene 2 hijos. Un hijo menor que huye de la presencia de su padre y un hijo mayor que lo obedece, pero lo obedece a regañadientes. ¿No les suena conocido? ¿De qué parábola estamos hablando? La parábola del hijo pródigo. Y al igual que la parábola del hijo pródigo, termina con un final abierto. Porque el libro de Jonás tiene un final abierto. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? ¿Cómo Jonás respondió? ¿Sabemos? No aparece en el libro. Simplemente Dios le habla a Jonás y queda el final abierto. Igual que la parábola del hijo pródigo. El padre le habla al hijo mayor, lo exhorta, pero no sabemos cuál es la reacción del hijo mayor. Y los finales abiertos son un recurso literario, con un propósito bien claro, que el final se lo des tú como lector, como oyente. Porque lo que está haciendo es interpelarte, a ti y a mí. El texto de Jonás nos está interpelando y nos está preguntando, ¿y tú? ¿Vas a aprender a ser compasivo como Jehová lo es? Mi impresión, y no es gratuita, tengo algunos argumentos para ello, es que Jonás sí se arrepintió. La razón para ello es porque esta historia o fue escrita por él, o él se la contó a alguien que la escribió. Y es usada con el propósito del final abierto, con el propósito de que ahora nosotros nos preguntemos si es que vamos a aprender a ser compasivos o no. O si vamos a seguir mirando con prejuicio, con odio, con rabia, a aquel que incluso tal vez sí, ¿verdad?, nos hizo daño a nosotros o a gente que nosotros queremos. El Señor nos deja este final abierto. En la primera escena, Jonás es como el hijo menor de la parábola de Jesús. Se arranca, huye y está en abierta desobediencia. Así es como algunos huyen de Dios. Se entregan derechamente a apartarse de Dios. No, yo no voy a ir más a la iglesia. No, yo no voy a más a seguir los caminos de Dios. No, yo no voy a obedecer los mandatos de la Biblia. No, yo voy a hacer, de hecho, voy a hacer lo contrario que la Biblia dice. Entonces, de manera abierta, tomamos nuestro pasaje a Tarsis y nos alejamos del Señor. O creemos que podemos alejarnos de Él. Y entonces viene el problema, vienen las tormentas, como ese hijo menor. Vino una gran hambre sobre esa tierra y no tenía que comer. Y entonces se acordó de la casa de su padre. ¿Se acuerdan? Y así con Jonás una tormenta, que finalmente es lanzado al mar. Y para no morir en el mar, el Señor le envía un pez. ¿No les parece hermosísimo que este gran pez es tan paradójico, paradojal, no sé cuál es la palabra, pero es una paradoja? Porque el gran pez, en un cierto sentido, podríamos tomarlo como un castigo de Dios, ¿no? Pero en realidad no es un castigo de Dios. Dios lo está protegiendo, porque lo está salvando de morirse ahogado. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida no son así? Y esta cuestión que me vino, y este problema que me sobrevino, y este conflicto que estoy enfrentando, y esta crisis familiar que estoy viviendo en mi casa, o esta crisis personal que yo estoy viviendo. Pero tal vez justamente esa crisis es la que te va a salvar, la que Dios está usando para redimirte. Redimir áreas de tu corazón que hasta el día de hoy no han sido redimidas. Y entonces viene la segunda escena. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, hijo de Amitai. Anda a Nínive a decir tal cosa. Y aquí vemos a Jonás yendo. Y va, y Dios le dice, dile que la destruirá en 40 días. Y le dice, en 40 días la destruirá. Pero ¿cómo lo hace Jonás? ¿Cómo obedece? ¿Dónde está su corazón? Nos recuerda ese hijo mayor de la parábola, ¿no? Vivía en la casa, le hacía caso al papá en todo, se levantaba temprano a trabajar, trabajaba el campo arduamente, sudaba la gota gorda, llegaba tarde después de trabajar todo el día. Era un tipo muy trabajador este hijo mayor, y lo era. Pero entonces un día él llega a la casa y estaba la gran celebración, tremendo asado, tremenda fiesta. ¿Por qué? Porque su hermano menor había vuelto. Y él se indignó, se enojó, revelando así su corazón. ¿Por qué? Porque él nunca fue obediente ni trabajó en el campo de su padre por amor a su padre. Él fue obediente y trabajó en el campo porque él amaba el dinero y la riqueza que él iba a heredar cuando el papá se muriera. Así que si el hijo menor ahora volvía y era recibido en casa con fiesta, significa que ahora su herencia se veía disminuida nuevamente. ¿Me entienden o no? Su herencia se ve disminuida. Y entonces él se enoja. No voy a entrar, ¿cómo es posible? Pero el padre es compasivo. Y así como corrió para recibir al hijo menor, sale de la fiesta,
para buscar al hijo mayor. Dios es compasivo con todos nosotros. No importa la manera como nos hemos apartado. Algunos aquí se han apartado de manera abiertamente desobediente. Pero otros de ustedes han encontrado una manera muy eficiente de estar lejos de Dios, obedeciéndole externamente en todo. Porque la seguridad de seguir una religión es súper bacán, porque sentimos que tenemos el control. ¿Cómo se es un buen cristiano? Bueno, anda a la iglesia. Perfecto. ¿Qué hora es? Domingo a las 6. Listo, todos los domingos a las 6 estoy ahí. ¿Qué más hay que hacer? Da tu diezmo. Oh, ni un problema. Bueno, sí hay poco problema ahí, pero bueno. Le doy el diezmo, ya, listo. Y lo ponemos ahí, listo. Y ahí después, ¿y qué más hay que hacer? Hay que orar. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué más? Hay que ser un buen trabajador. Pero claro, voy a ser un buen... Además que me conviene, porque así me va a ir mejor en la pega, ¿cierto? Entonces, soy un buen trabajador. Soy un estudiante responsable. Soy una persona muy decente y correcta. ¿Me entienden? Y le resumimos a la gente que eso es ser cristiano. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener un corazón arrepentido y amar a Dios más que a mi propia vida. Y Jonás obedece externamente y hace todo lo que Dios le manda. Pero su corazón no es el corazón de Dios. Él no tiene compasión por Nínive y Dios sí la tiene. Jonás no ama a los ninivitas, Dios sí los ama. El corazón de Jonás no palpita al ritmo del corazón de Dios. Por lo tanto, él está alejado, él está apartado y él necesita arrepentimiento, tanto como en la primera escena. Pero la segunda escena termina con un final abierto. ¿Se habrá arrepentido o no Jonás? Porque el punto, finalmente, al final de la historia no es Jonás, eres tú. La pregunta es si tú hoy te vas a arrepentir o no. La pregunta es si tú hoy vas a estar dispuesto a amar con el corazón compasivo que Dios ama. Esa es la pregunta. Y esa pregunta no la puedo responder yo por ti. Yo tengo que responder esa pregunta yo delante de Dios. Y Dios a mí me confronta con esa pregunta como pastor. Pero a ti, ¿cómo Dios te confronta con esa pregunta? ¿Estás dispuesto a ser compasivo con quienes no te aman, con quienes te fallan, con quienes te han herido? Porque el Señor sí es compasivo. Entonces es tiempo de arrepentirnos. Mira, yo no sé si vas camino a Tarsis o si estás predicando en Nínive a regañadientes. O sea, no sé si me entienden, ¿no? No sé si tú estás en este momento en abierta desobediencia contra Dios o si estás simplemente jugando el jueguito religioso, viniendo a la iglesia, siendo bonito, decente, bonitos y gorditos, ¿sí? Como los pingüinos, ¿sí? Para parecer bien en la fotito, pensando que así mantienes a Dios a raya. ¿No les parece interesante cómo el corazón humano piensa que una buena manera de no tener que involucrarse con Jesús es siendo una buena persona que no desobedece los mandamientos? El corazón humano tiende a pensar eso. Y entonces nosotros vemos que, no sé si es de una o de otra manera, pero de ambas maneras estás lejos de Dios. Y en ambos casos tienes que arrepentirte. ¿Vale?